La vida durante los inviernos medievales era básicamente la manera en que la naturaleza decía, buena suerte con eso. Mientras los cuentos de hadas nos muestran escenas de castillos acogedores y chimeneas crepitantes, la realidad para los campesinos era más parecida a vivir en el peor congelador del mundo. Cuando tenías que despertar antes del amanecer en una casa más fría que la actitud de tu vecino, sabías que te esperaba un día difícil. Y para ponerlo en perspectiva, mientras hoy nos quejamos de la factura de la calefacción o de que el termostato baje de los 18 grados Celsius, los campesinos medievales la tenían realmente complicada. Según los registros históricos, las temperaturas invernales en la Europa medieval podían caer a niveles helados, llegando en algunos lugares como Inglaterra y el norte de Francia hasta los menos 17 grados Celsius. Eso era lo suficientemente frío como para congelar las botas al suelo, lo que de hecho sucedía más a menudo de lo que se podría pensar. El día comenzaba antes del amanecer, con los campesinos arrastrándose fuera de sus camas heladas para atender a los animales o cualquier otra tarea urgente. Un escritor medieval señaló que los campesinos a menudo se despertaban con escarcha en las cejas. Hablando de camas, no creerías lo que usaban para dormir en aquel entonces, porque sus lechos eran básicamente enormes montones de heno y paja tirados en el suelo. La versión medieval de un proyecto de bricolaje salido mal. Pero estos improvisados colchones funcionaban mejor de lo que uno podría imaginar. Estudios arqueológicos recientes de hogares campesinos medievales han demostrado que estas camas de heno podían llegar a tener hasta 60 centímetros de grosor. Era como tener un colchón tamaño king, hecho completamente de sobras de la granja. Los campesinos recolectaban heno fresco durante los meses de verano, almacenando paquetes adicionales específicamente para usarlos como lecho en invierno. Lo acumulaban lo suficientemente grueso como para mantenerse alejados del suelo helado, algo crucial, considerando que la mayoría de las casas campesinas tenían pisos de tierra que en invierno se convertían en pequeños congeladores. Cada mañana tenían que sacudir su lecho, y eso podía llevar a algunas sorpresas interesantes, desde ratones haciendo nidos cómodos por la noche, hasta insectos tratando su cama como un buffet de todo lo que puedas comer. Los campesinos nunca sabían con qué podían encontrarse. Un texto medieval menciona a un campesino que descubrió que una gallina había puesto un huevo en su cama mientras dormía. Eso sí que es un verdadero desayuno en la cama. Pero la verdadera genialidad de las camas de heno era su capacidad natural de aislamiento. Cuando se compactaban correctamente, el heno atrapaba bolsas de aire que funcionaban como una versión natural del plástico de burbujas, evitando que el calor escapara hacia el suelo frío. Los campesinos solían superponer el heno con lo que tuvieran a la mano: ropa vieja, mantas desgastadas e incluso musgo seco. Durante las noches más frías, rotaban el heno fresco de su almacenamiento hacia sus camas, porque el heno comprimido perdía sus propiedades aislantes con el tiempo. El problema era que las camas de heno absorbían la humedad como esponjas gigantes. En el clima húmedo de la Edad Media, podían volverse bastante mohosas. Y si alguien tenía alergias, bueno, digamos que los antihistamínicos no estaban disponibles en la botica local. Un relato histórico describe a un noble que tuvo que pasar una noche en la casa de un campesino y se quejó durante semanas de que la cama de heno le hizo estornudar tanto que pensó que su nariz se le caería. Pero las camas de heno no eran solo para dormir, también servían como asientos durante el día. Cuando llegaban visitas, si es que alguna vez lo hacían, todos se sentaban en estos montones de heno como si fueran sillones medievales, aunque dudo que alguien los llamara rústicos y elegantes en ese entonces. Y aunque estas camas podían parecer incómodas, al menos tenían una ventaja sobre los colchones modernos. Las chinches preferían la tela al heno. Pero había un material que los campesinos medievales prácticamente vivían dentro durante el invierno: la lana. Era básicamente el equivalente medieval de un traje de superhéroe.
excepto que en lugar de luchar contra el crimen, luchaba contra la hipotermia. Los campesinos medievales dependían tanto de la lana que los historiadores estiman que una sola familia podía poseer hasta 9 kilos de ropa de lana. Eso equivale más o menos al peso de un niño pequeño, solo que este niño te mantenía caliente y ocasionalmente te hacía picar como loco. Lo más fascinante de la lana no era solo cómo la usaban, sino cómo la obtenían. Cada primavera, los pastores locales esquilaban sus ovejas y los campesinos compraban o intercambiaban la lana cruda. Pero aquí es donde se pone interesante. No es que simplemente se la pusieran encima como hacemos hoy con los suéteres de lana modernos. La lana tenía que ser procesada, lo que significaba horas de limpieza, cardado y hilado. Y pensar que hoy en día nos quejamos de hacerla colada. Aquí tienes un dato curioso que te hará apreciar aún más tu ropa moderna. La lana medieval todavía contenía lanolina, el aceite natural de las ovejas que hacía que la tela fuera resistente al agua. Por supuesto, cuando llovía, olía a oveja mojada, pero al menos el agua resbalaba sin empaparlos. Algunos campesinos astutos descubrieron que dejar un poco más de lanolina en la lana ayudaba a mantenerse más secos, aunque probablemente no ganaban ningún concurso de moda medieval, ni eran invitados a cenar en el castillo. De hecho, los campesinos medievales rara vez lavaban sus prendas de lana, y por una vez tenían una buena razón para ello. ¿Lana mojada en temperaturas bajo cero? Eso era básicamente una receta para convertirse en un polo humano. Un registro medieval cuenta la historia de un campesino que lavó su abrigo de lana en invierno y lo encontró congelado tan rígido que podía mantenerse en pie por sí solo. Después de eso, se convirtió en una broma local, más tieso que el abrigo de invierno de John. Pero la lana no era perfecta. Por un lado, atraía a las pulgas como nadie. Los campesinos medievales solían colgar sus prendas de lana cerca del humo de sus fogatas, con la esperanza de que el humo ahuyentara a esos pequeños compañeros no deseados. El problema era que terminaban oliendo como una combinación de oveja mojada y hoguera de campamento. Perfume de campesino medieval, por así decirlo. La verdadera magia de la lana se manifestaba durante las peores tormentas invernales. Mientras que los experimentos modernos han demostrado que la lana mojada conserva hasta el 80% de su capacidad aislante, los campesinos medievales no necesitaban científicos que se los explicaran. Ellos lo vivían en carne propia. Atravesaban tormentas de nieve pareciendo montones de heno andantes, envueltos en capa tras capa de lana. Pero una sola prenda de lana nunca era suficiente en los inviernos brutales de la Edad Media. Estos campesinos ingeniosos idearon una solución que haría temblar a cualquier amante de la moda actual. En el mundo medieval, el lema de vestimenta era simple: si aún puedes mover los brazos, es que no te has puesto suficiente ropa. Los campesinos no solo usaban capas, sino que perfeccionaron el arte de parecer armarios andantes. Evidencia arqueológica encontrada en asentamientos medievales muestra que la mayoría de los campesinos vestían entre 4 y 7 capas de ropa en los días más fríos, lo que seguramente los hacía parecer que habían saqueado todos los tendederos del pueblo. Desglosemos esta extravagancia de vestimenta medieval. Primero, la capa base, una larga camisa de lino que llegaba hasta las rodillas. Encima de eso, una túnica de lana. Luego, otra túnica, porque ¿por qué detenerse en una sola? Después, un jerkin, que era básicamente un chaleco sin mangas. Y si tenían suerte de poseer uno, se ponían un manto forrado con piel. Todo este conjunto se ataba con un cinturón de cuerda, que no era tanto por estilo como por evitar que todas esas capas se deslizaran hasta el suelo. Vestirse por la mañana era prácticamente un entrenamiento físico. Un relato medieval describe a un campesino que se enredó tanto en sus capas de ropa que su esposa tuvo que rodarlo por la habitación como un barril hasta que logró liberarse. Y pensar que ponerse unos vaqueros ajustados hoy en día es complicado. Pero en realidad,
los campesinos medievales sabían lo que hacían con tantas capas. Estudios modernos han demostrado que varias capas delgadas atrapan mejor el aire caliente que una sola capa gruesa. Ellos lo aprendieron a través de ensayo y error. Probablemente más error que ensayo y, sin duda, muchos dedos congelados en el proceso. El verdadero problema surgía cuando la naturaleza llamaba. Con todas esas capas encima, una simple ida al retrete se convertía en una auténtica odisea. Registros de la época mencionan a personas que evitaban beber demasiada agua en invierno solo para ahorrarse la tortura de desvestirse y volverse a vestir. Eso sí que es dedicación a mantenerse caliente. Los niños lo tenían aún peor. Sus padres los envolvían con tantas capas que caminaban tambaleándose como pequeños pingüinos borrachos. Un escritor medieval bromeó diciendo que siempre se podía reconocer a los niños en invierno. Eran esos bultos redondos que rodaban cuesta abajo porque no podían doblar las rodillas para caminar correctamente. Aún con todas estas capas, los campesinos necesitaban algo más para mantenerse calientes. Ahí es donde entraba en juego la característica más importante de cualquier hogar medieval, una característica que podía salvarte la vida o llenar tus pulmones de humo. Una chimenea, si es que se le podía llamar así. En realidad, no era más que un hoyo para hacer fuego en el centro de la habitación, con el humo escapando hacia donde le diera la gana. Los arquitectos medievales aún no habían resuelto del todo el tema de los conductos de humo, lo que significaba que la mayoría de las casas tenían un ambiente encantador de carne ahumada, incluyendo a las personas dentro. Las excavaciones arqueológicas han revelado un dato interesante. La mayoría de los hogares medievales tenían un hoyo para el fuego de aproximadamente 1 metro de diámetro, rodeado de piedras, pero solo un 15% del calor generado realmente se quedaba en la habitación. El resto se escapaba directamente por los agujeros del techo, que supuestamente estaban ahí para dejar salir el humo, pero en realidad solo dejaban entrar nieve. Los campesinos medievales básicamente inventaron el sistema de calefacción más ineficiente del mundo. Lo divertido venía cuando tenían que buscar leña. Olvídate de la madera seca y bien cortada. Eso era solo para los ricos. Los campesinos quemaban lo que fuera que encontraran. ¿Muebles viejos? Al fuego. ¿Herramientas rotas del año pasado? Perfecto. ¿La cerca del vecino que desapareció misteriosamente en mitad de la noche? Bueno, lo que sucede en el invierno medieval, se queda en el invierno medieval. Registros de un pueblo inglés muestran que un grupo de campesinos quemó poco a poco un granero abandonado durante un invierno particularmente crudo. El señor feudal no estuvo muy contento con esa decisión. Encender el fuego cada mañana era toda una aventura. Mantenían una sola brasa encendida durante la noche, enterrada en las cenizas. Perderla significaba un viaje helado para pedir fuego prestado a un vecino. Una historia medieval cuenta que un hombre tuvo que llevar una brasa caliente a casa dentro de un nabo hueco porque no tenía otra cosa para transportarla. Corrió tan rápido para evitar que se apagara que la gente pensó que estaba siendo perseguido por demonios. El humo era tanto una bendición como una maldición. Claro, hacía que los ojos de todos lagrimearan y probablemente les quitaba años de vida, pero también mantenía alejados a los insectos y preservaba accidentalmente las vigas del techo. Análisis modernos de maderas medievales han demostrado que en realidad estaban protegidas por las capas de hollín que se acumulaban con los años. Probablemente no es un método de conservación que encuentres en las guías de remodelación del hogar actuales. Cada familia tenía sus propios trucos para manejar el fuego. Algunas dormían por turnos para mantenerlo encendido durante la noche. Otras desarrollaron complejos sistemas para avivar las brasas de la manera exacta. Muchos creían que si le susurrabas al fuego mientras le agregabas leña, ardería mejor, aunque eso podría haber sido simplemente el efecto del humo volviéndolos un poco delirantes. Después de un largo día tratando de no congelarse o asfixiarse con el humo,
Los campesinos medievales necesitaban algo para calentar su interior: la cena. Comer en invierno era como jugar una extraña versión de ¿qué hay en la olla? Investigaciones muestran que la familia campesina promedio tenía entre 7 y 8 ingredientes básicos que usaban durante todo el invierno, y la mayoría de ellos eran vegetales de raíz que parecían haber sido cultivados en el jardín de un dragón. Nabos, chiribías y algo llamado nips, que honestamente suena más a una enfermedad medieval que a un vegetal, eran las estrellas del menú. El proceso de cocina era prácticamente el mismo todos los días. Tiraban todo en una olla, añadían agua y rezaban para que se convirtiera en algo comestible. Esa olla colgaba sobre el fuego todo el día, con los miembros de la familia arrojando dentro cualquier cosa que encontraran. Los historiadores han encontrado registros de algunas adiciones realmente creativas: corteza de árbol para fibra, piedras pequeñas para minerales e incluso cuero para obtener algo de proteína. Un documento medieval menciona a una familia que, en un momento de desesperación, intentó cocinar su propia cuchara de madera, alegando que le daba sabor a la sopa. Pero estos campesinos eran sorprendentemente ingeniosos con el almacenamiento de alimentos en invierno. Conservaban todo lo que podían durante el verano y el otoño. Los vegetales se almacenaban en arena o en lugares frescos y oscuros. La carne, cuando podían conseguirla, era salada en grandes cantidades o ahumada. Algunas familias se volvieron tan expertas en la conservación de alimentos que sus vecinos les ofrecían intercambios por sus conocimientos. 3 nabos por el secreto de ahumar carne parecía un buen negocio en aquella época. También es interesante cómo usaban hierbas y plantas silvestres. Los campesinos medievales eran como enciclopedias ambulantes de plantas comestibles. Sabían exactamente qué hierbas de invierno podían mejorar sus guisos o, al menos, enmascarar el sabor de la carne misteriosa de 3 días atrás. Una hierba popular era algo llamado pimienta del pobre, una planta que crecía silvestre y que, con la cantidad suficiente, podía hacer que incluso una suela de zapato supiera decente. Pero las verdaderas ganadoras de la cocina invernal eran las hierbas que secaban durante el verano. Cada casa tenía ramos colgando de las vigas, haciendo que parecieran una botica medieval. Y no solo se usaban para dar sabor, muchas tenían propiedades medicinales que ayudaban a combatir enfermedades invernales, aunque, considerando la cantidad de humo que respiraban diariamente, probablemente necesitaban toda la ayuda medicinal que pudieran obtener. Por la noche, las familias se reunían alrededor de su eterna olla de guiso, compartiendo los chismes del día y tratando de no pensar demasiado en lo que podría estar flotando en la cena. Pero no estaban solos en sus acogedoras casas. Tenían algunos compañeros de habitación bastante inesperados que también les ayudaban a mantenerse calientes. Estudios sobre la disposición de las casas medievales muestran que hasta el 30% del espacio habitable se compartía con animales durante el invierno. Sí, gallinas, cerdos, ovejas e incluso vacas se convertían en compañeros de caza temporales cuando las temperaturas caían en picado. Estos arreglos con animales no eran aleatorios. Cada criatura tenía su propia propiedad especial de calefacción. Las vacas, por ejemplo, podían generar tanto calor como una chimenea pequeña, alrededor de 5.000 BTUs por hora. Los campesinos medievales no sabían lo que era un BTU, pero sabían que dormir cerca de Bessie, la vaca, significaba despertarse con todos los dedos de los pies intactos. Los cerdos eran como pequeñas estufas portátiles, las gallinas eran calentadores de pies con plumas y las ovejas eran básicamente mantas con patas. Por supuesto, esta convivencia venía con ciertos desafíos. No has vivido el verdadero caos hasta que has intentado cenar con un cerdo curioso tratando de meter su hocico en tu plato. Evidencia arqueológica muestra que muchas casas campesinas tenían pequeñas barreras para mantener a los animales en ciertas áreas. Aunque, basándonos en los relatos históricos, estas barreras eran más bien sugerencias que los animales ignoraban completamente. La sinfonía nocturna también debía ser algo especial.
entre las vacas mugiendo, los cerdos roncando y las gallinas anunciando la medianoche sin motivo aparente, los campesinos medievales probablemente inventaron la habilidad de dormir con ruido simplemente por pura necesidad. Un relato cómico de un comerciante viajero describe cómo pasó la noche en la casa de un campesino y estaba convencido de que el gallo tenía algo personal contra él. Cada vez que lograba dormirse, el gallo se las arreglaba para cacarearle directamente en el oído. Pero estos compañeros de habitación animales tenían múltiples propósitos. Además de ser calefacción viviente, también eran un sistema de alarma contra ladrones. Tratar de colarse sin despertar a un ganso paranoico era una tarea casi imposible. Además, su respiración ayudaba a mantener la humedad del ambiente, lo que hacía que la habitación pareciera más cálida. Científicos han confirmado que un cuarto adecuadamente húmedo se siente entre 3 y 4 grados más cálido que uno seco. Los campesinos medievales no conocían la ciencia, pero sabían que funcionaba. Algunos campesinos incluso desarrollaron reglas específicas para sus animales dentro de casa. Las gallinas se quedaban cerca de las ventanas para captar la primera luz del día y despertar a todos, mientras que los animales más grandes dormían contra la pared trasera para que su calor corporal se reflejara en la piedra. Era como una versión medieval de una asociación de vecinos, solo que con mucho más estiércol que manejar. Por muy ingeniosos que fueran estos arreglos de invierno, los campesinos todavía necesitaban protegerse de la brutalidad del clima cuando tenían que salir al exterior. Su solución fue transformar sus hogares en mini fortalezas contra el frío, utilizando técnicas de construcción sorprendentemente creativas. Porque, en esencia, tomaban la típica casa medieval, la cortaban por la mitad y enterraban la parte inferior bajo tierra. Este diseño inteligente proporcionaba un aislamiento adicional, manteniendo el frío a raya mientras se acurrucaban dentro. Excavaciones arqueológicas han descubierto evidencia de que casi el 40% de las casas campesinas en el norte de Europa estaban parcialmente sumergidas en la tierra. No eran exactamente apartamentos de lujo en un sótano, pero estaban aprovechando un concepto increíblemente ingenioso. La temperatura del suelo se mantiene bastante estable entre 10 y 13 grados Celsius una vez que te adentras unos metros. Los científicos modernos lo llaman estabilidad geotérmica, pero los campesinos medievales simplemente lo llamaban sentido común. Excavaban entre 1 metro y 1,5 metros, construían sus paredes desde ahí y terminaban con un hogar que se mantenía más cálido en invierno y más fresco en verano. Era como tener aire acondicionado medieval, sin el aire y sin el acondicionamiento. Los materiales de construcción eran cualquier cosa que pudieran encontrar: paja, barro, piedras, madera. Si podía formar una pared, lo usaban. Algunos campesinos particularmente ingeniosos robaban piedras de antiguas ruinas romanas, lo que resultaba en casas que eran mitad choza medieval, mitad imperio antiguo. A los señores locales no les hacía mucha gracia este programa de reciclaje arquitectónico, pero cuando estás congelándote, una piedra es una piedra. Lo más ingenioso era cómo manejaban las corrientes de aire. Cada grieta y hueco era rellenado con una mezcla de barro, paja y estiércol animal. Este sellador medieval funcionaba sorprendentemente bien. Pruebas en casas reconstruidas han demostrado que podía reducir la pérdida de calor hasta en un 60%. Además, le daba un nuevo significado a la frase «Este lugar es un desastre». Las puertas eran otra característica fascinante. La mayoría de las casas campesinas solo tenían una puerta y casi siempre estaba orientada en dirección opuesta al viento predominante. No era algo aleatorio, era ingeniería medieval en su máxima expresión. A menudo construían un pequeño túnel de entrada, parecido a lo que se ve en los iglús. Un escritor medieval describió esta entrada como atravesar la garganta de un dragón, aunque, considerando los olores de todos esos animales dentro de casa, puede que no estuviera tan equivocado.
Los techos estaban construidos en capas como el sándwich más grueso del mundo. Ramas, paja, más ramas, más paja y, a veces, hasta trozos de césped. En algunas zonas, los campesinos dejaban crecer pasto en sus techos, no porque estuvieran intentando crear arquitectura ecológica medieval, sino porque las raíces ayudaban a mantener todo unido. Además, sus cabras podían pastar ahí arriba si se sentían aventureras. Una casa bien construida era solo la mitad de la batalla contra la furia del invierno. Para salir al exterior, los campesinos necesitaban un conjunto especial de herramientas que harían que cualquier experto en supervivencia moderna se sintiera celoso. Y vaya que tenían un arsenal. Hallazgos arqueológicos muestran que el campesino promedio poseía entre 6 y 8 herramientas esenciales para el invierno, cada una cuidadosamente mantenida y pasada de generación en generación. No eran solo herramientas, eran la diferencia entre la vida y convertirse en un cubo de hielo humano. La pala de nieve era el rey de las herramientas invernales, pero no se parecía en nada a las que usamos hoy en día. Hecha de una sola pieza de madera dura con un extremo ancho y plano, estas palas medievales eran en realidad más eficientes para mover nieve pesada que las de plástico modernas. Pruebas con réplicas han demostrado que podían mover un 30% más de nieve por palada. Claro, también pesaban lo mismo que un niño pequeño, así que usarlas era como hacer CrossFit en versión medieval. Los calcetines gruesos valían su peso en oro, literalmente. Registros de un mercado medieval muestran que un par de buenos calcetines de invierno podían costar lo mismo que un pollo, y no eran simples calcetines de lana. Los campesinos entretejían tiras de piel de conejo entre las capas de lana, creando la versión natural de las botas térmicas. Un escritor medieval se quejaba de que sus pies estaban tan calientes en estos calcetines que temía que se cocinaran. La herramienta más fascinante era algo llamado marcador de nieve, un palo largo utilizado para marcar caminos en la nieve profunda. Los campesinos los colocaban a lo largo de las rutas comunes antes de las grandes tormentas. Una idea bastante inteligente, considerando que perderse en una tormenta de nieve medieval significaba jugar a las escondidas en una versión extremadamente fría en la que nadie quería ganar. Registros históricos mencionan un pueblo que pintó sus marcadores con distintos colores de jugo de bayas para crear el primer sistema GPS medieval. Pero el verdadero MVP del equipo de invierno medieval eran los humildes mitones. No guantes, mitones. Descubrieron algo que los científicos solo probaron siglos después. Mantener los dedos juntos genera más calor que separarlos. Y no eran mitones comprados en tiendas. Los campesinos los rellenaban con todo, desde musgo seco hasta plumas de gallina. Un alma creativa incluso hizo mitones rellenos con pelo de gato. Habla de reciclaje. Las herramientas tenían que estar listas en todo momento. La predicción del clima en la Edad Media consistía básicamente en mirar al cielo y esperar lo mejor. Sin embargo, tenían algunos métodos de predicción sorprendentemente precisos. Si las vacas en la casa, ¿las recuerdas?, comenzaban a acurrucarse más de lo normal, se avecinaba una tormenta. Cuando los cerdos juntaban más paja, significaba que el frío estaba en camino. No era exactamente el canal del clima, pero funcionaba. Estas ingeniosas soluciones medievales demostraban cuán ingeniosa puede ser la gente cuando la supervivencia está en juego. Desde casas subterráneas hasta compañeros de cuarto animales, desde guisos eternos hasta calcetines forrados de piel, los campesinos medievales escribieron su propio manual de supervivencia, un invierno helado a la vez.